Hola, bendiciones a todos. El día de hoy vamos a estar estudiando un poco más la Biblia, así como lo hacemos en cada estudio. Bienvenidos a todos los que se están conectando a esta hora, a esta enseñanza. Espero que les sea de bendición. Al tema del que vamos a hablar hoy, lo he titulado como Deseando una mejor patria. Deseando una mejor patria. Y para esto vamos a empezar a leer el libro de los Hebreos. No vamos a entrar, vamos a leer Hebreos 11. No vamos a entrar a estudiar específicamente cada versículo de Hebreos 11, pero Hebreos 11, todo Hebreos 11 es como la introducción al tema que vamos a ver hoy. Entonces, vamos al libro de los Hebreos, Hebreos 11. Todas estas situaciones que están pasando a nivel mundial ahora, y no solamente ahora, sino que a través de la historia, nos hacen clamar a nosotros cada día por justicia, clamar a nosotros, que tengamos un clamor interno por la justicia que viene de parte de Dios, por lo verdadero y nos hace a nosotros convertirnos en, y no solamente a nosotros, sino al mundo entero, genera este clamor, pero nosotros como hijos de Dios sabemos que en medio de todas esas situaciones estamos deseando una mejor patria, así como nuestro padre Abraham, que nos dice la escritura que se le hizo una promesa y siempre deseó una mejor patria. Y como todos sabemos, nuestro padre Abraham fue el que recibió las promesas y a él se le dijo que fue el padre de la fe. Abraham es el padre de la fe. Entonces vamos a ver un poco en esta introducción en el libro de los Hebreos acerca de qué requiere la fe, qué es la fe, qué significa tener fe. Hebreos capítulo 11, voy a leerlo desde el versículo 1 hasta el final. Dice, es pues la fe. Nuestro padre Abraham es el padre de la fe. Entonces, ¿qué es la fe? Es pues la fe tener la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que se ve, de lo que no se ve. Eso fue lo que hizo nuestro padre Abraham cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré, siendo él ya un anciano, dejando todo lo que tenía, saliendo de la casa de su padre a una edad tan avanzada. Dios, Abraham cree que Yahweh era el Dios verdadero, deja el Dios de sus padres, deja la casa de sus padres, deja su comunidad y se va en pos de una tierra que Yahweh le dijo que le iba a mostrar. Entonces, eh, esa es la certeza y esa es la fe que tenía Abraham, por eso se le llama el padre de la fe, porque por ella alcanzará un buen testimonio los antiguos. La fe hace que nosotros tengamos buen testimonio delante de Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿De qué manera nosotros podemos comprender científicamente o podemos comprobar de que el universo lo creó Dios? No lo podemos hacer. Se requiere conocer al Dios de la Biblia para entender sin lugar a dudas de que el Dios de la Biblia fue el que creó el universo, aunque yo no lo pueda comprobar. Se requiere creer en el Dios de la Biblia. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Nos habla solamente, aquí en este pasaje solamente nos habla de la ofrenda perdón, de Abel. Y sabemos que luego en la ley de Moisés, muchísimos años más tarde, Dios iba
a ponerle al pueblo de Israel unas normas acerca de cómo deberían ser las ofrendas y los sacrificios para él. Pero esto lo hizo Abel simplemente por fe, entendiendo a qué Dios servía. Y cuando viene Jesucristo, Él se presenta delante de Dios no como una ofrenda defectuosa, sino como una ofrenda de lo mejor de lo mejor. Cristo fue y es y siempre será lo mejor de lo mejor, las primicias de todas las primicias. Y esto lo hizo Abel sin haber llegado la ley de Moisés, por fe, porque conocía al al Dios que había creado a sus padres. Versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dice el texto que caminó Enoc con Dios, que Enoc agradaba a Dios. Para agradar, ser agradables a Dios, vivir una vida agradable a sus ojos, en medio de una generación maligna y perversa como la que vivieron estos hombres de fe, ciertamente necesitamos tener una fe férrea en el Dios en ese momento en el Dios de la Biblia, en ese momento en el Dios que ellos habían conocido. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvara y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Cuando a nosotros se nos habla de que va a haber un juicio, de que Dios va a hacer justicia y que va a traer un juicio a los perversos, pero que va a salvar a los justos. Si nosotros nos santificamos para ser justos, conforme a la medida de Dios, conforme Dios habla acerca de los justos, si nosotros tomamos esa decisión de santificarnos, es porque creemos de que verdaderamente va a haber un juicio y de que verdaderamente el perverso va a perecer en ese juicio, el malvado, el que no es justo conforme a Dios. Y Noé, en ese tiempo, Dios le llama, le da una encomienda y Noé decide creer a la palabra de Dios, a la palabra que le había sido revelada. Nosotros ahora tenemos muchas más razones para creer, porque tenemos testimonio en este libro que es la Biblia. Podemos pensar, si eso pasó en el tiempo de Noé, ¿por qué no va a pasar ahora? Si eso pasó a Sodoma y Gomorra, ¿por qué no va a pasar ahora? Si eso le pasó a Egipto, ¿por qué no va a pasar ahora? Y tenemos muchos ejemplos para saber que Dios lo hará y que su promesa no se retrasa, pero Noé, ¿qué tenía? Solamente la palabra. Y lo hizo. Y por ese creer a la palabra que viene de la boca de Dios ciegamente, condena al mundo. Y verdaderamente que la palabra de Dios se cumple. Cuando yo en verdad no creo que se viene un juicio donde los pecadores van a ser consumidos, no me santifico a mí mismo, porque no lo creo. Sigo viviendo en mi pecado. No tengo mucha confianza en que eso vaya a pasar. No estoy viviendo en fe. Por lo tanto, no actúo conforme a la fe de Dios, sino a mi propia fe, de que eso no va a pasar. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. A veces hay muchas preguntas que se hacen respecto al rescate de la iglesia, ¿no? ¿Qué va a pasar con la iglesia cuando sea redimida? ¿Será antes, durante, después de la tribulación? ¿A dónde va la iglesia? Y tenemos muchas especulaciones, ¿no? Pero aún así, no, bíblicamente, en este momento nosotros no podemos conocer tácitamente a dónde vamos a ir en el momento.
en que seamos redimidos, en el momento después de que seamos redimidos, cuando el mundo esté recibiendo todo este juicio de parte de Dios. Pero el Señor es el que nos guía y creemos en su guía, lo mismo que Abraham. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y este texto me llama mucho la atención porque en la Biblia nunca se habla de que ellos estaban esperando otra tierra que no fuera la tierra prometida. No se habla de que ellos estuvieran esperando, por decirlo así, una tierra espiritual. No se habla de eso. Sin embargo, el autor del libro a los Hebreos resalta que ellos esperaban una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y ahora vamos a entenderlo por qué, pero voy a seguir leyendo. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió la fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por la fe, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y me llama mucho la atención porque verdaderamente ellos sabían que eran extranjeros y peregrinos en la tierra donde estaban, pero sabían que Dios les iba a entregar un pedazo de tierra que les fue prometido. Y me llama muchísimo la atención la manera en cómo el autor del libro a los hebreos aborda esto, aborda la fe de estas personas, que dice que nunca, que el pueblo de Israel verdaderamente y todos estos hombres de fe nunca recibieron a completitud lo que les había sido prometido. Lo miraron de lejos, lo creyeron y lo saludaron. Versículo 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ya Dios nos ha preparado una ciudad, como dice el Mesías. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Voy a prepararles lugar, pero ya Dios nos ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiendo dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú respecto a las cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Imagínense por un momento que ellos recién habían entrado a Egipto, pero José tenía una certeza de la promesa que Dios le había hecho a nuestro padre Abraham. Y su certeza era tan grande que él da el mandamiento acerca de sus huesos y les dice que cuando los saquen de Egipto, que cuando el pueblo de Israel vaya a la tierra prometida, se lleven sus huesos, porque José sabía que él pertenecía a la tierra que Dios había prometido para su pueblo, hablándolo de manera física. Ahora lo vamos a hablar de una manera más espiritual, que eso es lo que significa lo de estos hombres de fe. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey.
Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y ahí volvemos a preguntarnos, ¿en qué momento Moisés entendía que estaba escogiendo los vituperios del Mesías? No nos lo revela de esa manera tan tácita el Antiguo Testamento, ¿no? Pero ahorita lo vamos a entender. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. En verdad, esto que el pueblo de Israel estaba haciendo de la Pascua, todo este rito que estaban haciendo de la sangre, ¿quién les iba a asegurar que verdaderamente eso les iba a librar la vida? Nadie, pero lo hicieron por fe. Y verdaderamente Dios, por esa fe, al escuchar su palabra y ponerla en práctica, los rescató. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, y aún como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fugas ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y eso que muchos de los que aquí mencionan ya estaban en Canaán, en la tierra prometida, o entraron a Canaán. Y aún se habla de ellos que no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, finalmente, ¿qué es la fe? ¿Qué es lo que nos dice este maravilloso capítulo de la fe acerca de la fe? ¿Qué nos dice nuestro padre Abraham acerca de la fe? Nos dice que cuando Dios nos llama a su reino, nos convertimos en unos extranjeros y en unos peregrinos de la tierra en donde nosotros estamos y empezamos a adquirir una nueva identidad. Lo que desde la antigüedad ha hecho al pueblo de Dios, es decir, a los hombres de fe, extranjeros de este mundo y ciudadanos de una patria, porque finalmente eso es la fe, ser extranjeros de este mundo y ciudadanos de una patria que nunca hemos visto. Tenemos la misma fe de Noé, que estaba construyendo su arca, porque nosotros estamos construyendo nuestra vida en base a cosas que todavía no hemos experimentado y que todavía no hemos visto, pero tenemos una esperanza firme. Dice, lo que desde la antigüedad ha hecho el pueblo de Dios, es decir, a los hombres de fe, extranjeros de este mundo y ciudadanos de una patria, no hecha a mano, sino donde el arquitecto es Dios, ha sido su actuar. Ellos, cada una de estas personas de las que nosotros leímos ahorita, cada uno de estos hombres y mujeres de fe, tuvieron un encuentro con el Dios vivo, y ese encuentro, y en este encuentro, Dios se revela a ellos y revela
su justicia. Porque Dios, ¿quién es? Dios es el Dios de toda la tierra, pero Dios desde la antigüedad ha sido un rey y ha sido un legislador, como lo podemos ver en Isaías 33:22. Vamos al libro de Isaías 33:22 para saber lo que dice el profeta acerca de quién es Dios y de esa personalidad de Dios. Isaías 33:22 dice, porque Yahweh es nuestro juez, Yahweh es nuestro legislador, Yahweh es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Ellos empiezan a tener un encuentro con este Dios legislador, con este Dios juez, con este Dios rey, porque vivían en medio de naciones paganas, porque vivían en medio de personas que no querían someterse a la justicia de Dios, pero Dios se revela a cada uno de estos hombres y estas mujeres de fe. Y estos hombres y estas mujeres de fe dejan las costumbres de sus padres, dejan el actuar de sus antepasados y empiezan a actuar bajo, bajo, bajo la voluntad de Dios. Es Dios mismo el que los lidera, es Dios mismo el que los guía. Dios mismo es el que les legisla. Es Dios el que sabe qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, como cuando el joven rico se le acerca a Jesús y le dice, maestro bueno, y Jesús le dice, ¿por qué me dices bueno? Solamente hay uno bueno. Dios es el único que puede decirnos a ciencia cierta el concepto de lo que es bueno y de lo que es justo. Y estas personas, estos hombres de fe que acabamos de leer, tienen un encuentro con Dios donde Dios les revela a ellos su justicia y ellos deciden dejar sus tradiciones, dejar sus vidas e ir en pos de su rey, e ir en pos de la palabra de su Dios, e ir en pos de su legislador, e ir en pos de este juez justo. Porque eso es nuestro Dios. Nuestro Dios es un legislador, un rey. Él es el que hace las normas para que en su reino todo marche con justicia. Él legisla, él es juez, él imparte justicia a todos, él hace las leyes y él gobierna con justicia todo su reino. Ese es nuestro Dios en la actualidad. Ese ha sido nuestro Dios por la eternidad. Ellos tienen este encuentro con el Dios vivo y en este encuentro, Dios, que es nuestro legislador, les entregan unas leyes a ellos de manera personal, bien que como pueblo las leyes fueron entregadas a Moisés, pero en la antigüedad se da testimonio de que nuestro padre Abraham cumplió las leyes, los estatutos, los mandamientos del Dios eterno, porque él, a ser el padre de todos los que iban a seguir al Dios verdadero, Dios le entrega y le revela a él la manera de ser extranjero en esta tierra, que es cumplir una legislación que no es de este mundo. Y cuando Dios les entrega las leyes a estos hombres y estas mujeres de fe, ellos empiezan a vagar en búsqueda de una tierra. ¿Por qué empiezan a vagar en búsqueda de una tierra? Si ustedes ven, toda la Biblia está compuesta de gente en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo, porque a nosotros se nos ha prometido una tierra. Está compuesto de gente que busca una tierra prometida, de gente que todo el tiempo está en búsqueda de la tierra que Dios le ha dicho que le va a dar. ¿Por qué?
La Biblia está llena de personas que van en búsqueda de esa tierra. Y aún ahorita que leíamos el libro de los Hebreos, nos dice que eso es la fe. La fe es ir en pos de esa tierra que Dios nos ha prometido a cualquier coste. Ellos empiezan a vagar en búsqueda de una tierra en la que se practican las legislaciones justas de Dios. Y al no encontrarla, al buscar aquí y allá, al vivir aquí y allá en tierras donde moraban gente que no cumplía la justicia de Dios, al no encontrar un lugar donde se practique la justicia de Dios como pueblo, como ciudad, como país, de una manera generalizada, Dios escoge a un hombre que creyó que Dios era poderoso para levantar una nación donde se cumpliera toda la justicia justa de Dios. Lo nombra como el padre de todos, que es Abraham, y lo promete y le promete multiplicarlo y hacer de ellos una nación grande donde se practicara su legislación, donde se practicaran las leyes que Dios practica en su reino. Y es ahí donde vemos por qué se le llama en el versículo 13 del libro, del capítulo 11 de los Hebreos, lo que estábamos leyendo ahorita. ¿Por qué se dice que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido? Y es que a pesar de que ellos entraron a Canaán, la tierra que Dios les había prometido darles y que se las dio y que luchó contra los enemigos de Israel, fue Dios mismo el que marchó como comandante del ejército en jefe y peleó por Israel y les dio la victoria en esa tierra. Antes de que Moisés muera, Dios le dice a Moisés, si este pueblo en vida tuya se ha revelado a mí, lo va a hacer mucho más cuando tú mueras. Y entonces Moisés va y le repite estas cosas al pueblo de Israel. Si ustedes han sido rebeldes aún en vida mía, yo no me he muerto todavía, han sido rebeldes. Y que Moisés es un personaje tan prominente de la Biblia porque a través de él Dios nos entrega su legislación para que nosotros vivamos en justicia, en paz, en armonía, en bendición. Si aún en vida ustedes se han rebelado en contra de Dios, les dice Moisés, mucho más lo va a hacer en mi muerte. Y entonces entendemos que aunque Dios pastorea a este pueblo por el desierto, no había alcanzado la completitud de la perfección de un pueblo íntegro, de un pueblo, una nación, un país, una ciudad que amara a Yahweh para poner todos sus mandamientos por obra para que les fuera bien y gozaran de paz y gozaran de abundancia y gozaran de justicia y nadie pudiera hacerles frente en ningún día de sus vidas. Pero a pesar de que estos hombres y estas mujeres entraron a Canaán, en Canaán no se dio esto, porque los mismos hombres y las mismas mujeres de Israel, algunos hombres y algunas mujeres de Israel se empezaron a rebelar en contra de Dios y empieza a gestarse esta rebelión como maleza y a multiplicarse y al final el pueblo completamente abandona a Yahweh. Nos dice el libro de Josué que ellos permanecieron en la legislación de Yahweh hasta que Josué murió y hasta que murió como los jueces que Josué había puesto para que legislaran. Pero luego de eso el pueblo se descarrió y se fue en pos de otros dioses. ¿Es esta la tierra que verdaderamente Dios tenía preparada de manera permanente para su pueblo? No. Solamente es una sombra
de lo que Dios va a hacer con nosotros, como lo hizo con Israel, asimismo nos va a sacar con brazo fuerte y va a pelear en contra de sus enemigos, en contra de los enemigos de todos los que le aman, para rescatarlos a una tierra mejor, a una tierra permanente, a una tierra eterna, a una ciudad, a un país donde completamente se legisle conforme a los mandamientos de Dios. Mucha gente dice, ¿por qué Dios permite tanta maldad? Si Dios es bueno, ¿por qué hay esto? ¿Por qué hay lo otro? ¿Por qué Dios permite las guerras? ¿Por qué Dios permite que a los niños les pasen cosas malas? ¿Por qué Dios permite que a las personas indefensas les pase cosas malas? Y yo siempre lo digo, Dios no tiene el cuchillo empuñado para asesinar a alguien inocente. El cuchillo lo empuñan los malvados. No es Dios el que va y viola a los niños o a las mujeres o a las personas. Son los malvados. Si todo el mundo, en vez de poner legislaciones para que hubieran más abortos, para que la gente pudiera descarriarse de su orientación sexual y la identidad que Dios le dio. Si en vez de hacerse legislaciones para cada día irnos más en rebelión en contra de Dios, las legislaciones fueran justas y fueran firmes para hacer la voluntad de Dios y no hubiera corrupción, el mundo fuera un paraíso terrenal donde nadie robara a nadie, nadie matara a nadie, nadie violara a nadie, nadie sería ventajoso, nadie engañaría, todo el mundo pagaría lo justo, los gobiernos no estarían oprimiendo a los pueblos porque todos viviríamos según la legislación justa del dueño de la tierra, que es Yahweh. Pero ciertamente en este mundo nosotros no encontramos ningún país de la Tierra, ninguna ciudad de todo el planeta en donde todos practiquen la justicia y vivan conforme a la voluntad de Yahweh. No lo encontramos. Es más, ni siquiera podemos encontrar una sola iglesia en la que todos los miembros completos sean personas íntegras, que amen la voluntad de Yahweh, que se santifiquen para ir a la tierra prometida. No, no lo encontramos ni siquiera en las iglesias. Y no porque la palabra de Dios falle, sino porque el hombre siempre, el hombre caído tiende a escoger la maldad. Los hombres incrédulos tienden a escoger el juicio y no a santificarse para ir en pos de una tierra en donde Dios es el legislador y Dios va a impartir justicia para siempre. Entonces, por eso se nos dice en Hebreos 11:13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Y luego al final nos vuelve a decir, Hebreos 11, al final nos dice, todos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Esa tierra por la cual ellos se santificaron, esa tierra que vagaban y vagaban por el mundo y no encontraban ninguna nación, ninguna ciudad, ningún pueblo en donde la gente cumpliera la legislación de Dios, en donde Yahweh fuera el rey de esa tierra, porque se cumplieran todas sus legislaciones, sus leyes, sus normas, su Torah. No la encontraron. Y así andamos nosotros vagando por este mundo, como estos hombres de fe, viendo toda la maldad que hay en el mundo, viendo toda la injusticia, mirando con dolor toda la corrupción, y gemimos dentro de nosotros
que Dios provea algo mejor para nosotros. Y no solamente Dios ya lo proveyó. Estamos en la espera y en el camino de recibir una tierra en la que Dios mismo es el arquitecto de esta tierra. Dios es el rey, Dios es el que legisla en esta tierra, Dios es el que gobierna y lo hace con justicia. Pero a esa tierra no se va a ir ninguna persona que no ame la justicia de Dios desde ahora, que no ame su santidad, que no ame sus leyes para ponerlas en práctica, no importando lo que tenga que dejar, no importando lo que tenga que sacrificar. Y estos fueron estos hombres de fe, que como decía acerca de Moisés, él no se quiso quedar disfrutando de los placeres temporales de Egipto. Él le dolió su corazón porque él conocía el Dios de sus ancestros. Él conocía a Yahweh y sabía que en Egipto no se estaba cumpliendo los estatutos que se les había dado a Israel y no pudo soportar estar en un lugar así. Prefirió irse, alejarse, porque muchos, porque muchos mejor prefieren quedarse en medio de todos los lujos y de todas las comodidades. Pero Moisés amó la justicia. Moisés creyó que Dios tenía preparado algo mejor, así como lo hizo Yeshua, y que por eso puso su propio cuerpo para que nosotros pudiéramos tener algo mejor. Y por eso se le compara de que él prefirió los vituperios de Cristo, obviamente de manera profética. Es importante que empecemos a ser transformados nuestra mente, a vivir en esta ley de Dios, que es una ley de pura fe. No vemos que haya justicia, no vemos que se les dé la justa retribución a los que hacen lo malo, pero aún así tomamos esta ley, la guardamos en nuestro corazón para ponerla en práctica, la creemos y por fe, aunque en este momento no vemos la justicia de Dios, aunque en este momento no vemos que Dios ha traído castigo a los perversos, aunque en este momento todavía no vemos lo que Dios nos ha prometido, lo saludamos de lejos, lo creemos y caminamos en fe, sabiendo que si yo santifico mi vida conforme a la legislación de Dios, soy parte de un reino que no hay en este mundo. No hay ni un reino así como el que Dios nos ha llamado a habitar. Pero nosotros por fe ya vivimos conforme a las legislaciones de ese reino. Y eso nos hace errantes en este mundo. Nos hace extranjeros como estos hombres de fe. Salmo 33. Vamos al Salmo 33 desde el versículo 12. Salmo 33, 12 dice así. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Yahweh, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Vamos a saltarnos al versículo 18. He aquí el ojo de Yahweh sobre los que le temen, sobre los que esperan en sus misericordia, en su misericordia. Versículo 19. Para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Eso es una promesa bien hermosa. Vamos a Génesis 18:19. Para entender, bueno, antes de ir a Génesis 18:19, mejor vamos a Génesis 12.
Vamos a ver desde este hombre de fe que se habla que es el padre de la fe. ¿Qué fue lo que se le dijo a este hombre de fe? ¿Qué fue lo que se le dijo a este padre de la fe? Dice así, Génesis capítulo 12, versículo el 1, el 2 y el 3. Génesis 12, 1, 2 y 3 dice así. Pero Yahweh había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Por qué razón iban a ser benditas en Abraham todas las familias de la tierra? Para entender esto, vamos a ir ahora sí a Génesis 18. Génesis 18, 19. ¿Por qué razón Abraham iba a ser de bendición? ¿Por qué razón a Abraham se le dice, yo te bendeciré? ¿Por qué razón a Abraham se le dice, serás de bendición? ¿Por qué razón a Abraham se le dice, bendeciré a los que te bendijeran? Y también que todas las familias de la tierra serán benditas en él. Vamos a ir a Génesis 18, 19. Dice, Génesis capítulo 18, versículo 19. Yo lo he elegido, está hablando acerca de Abraham, para que instruya a sus hijos y a su familia. Abraham fue escogido como ese padre de todos los creyentes, porque es el padre de la fe. Abraham fue escogido y nosotros somos parte de la familia de Abraham cuando creemos. Yo lo he escogido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor. ¿Cuál es el camino del Señor? ¿Cuáles son los caminos en los que anda el Señor? Obviamente aquí está hablando de una manera figurativa, no nos podemos imaginar un camino y Dios con piernas y pies andando por ese camino. Está hablando del camino de Dios, cuando dice el camino de Dios, se está refiriendo a la manera en cómo Dios se conduce a sí mismo, a la manera en cómo Dios se comporta, a la manera como Dios actúa para con él y para con toda su creación. Dice que Dios escoge a Abraham para que su familia, para que sus hijos se mantengan en las mismas cosas que Dios pone por obra. Sabemos que Dios es santo y la santidad a Él lo hace justo y esa justicia hace que todos los mandamientos que Dios nos dé, Él también los cumpla. Así como Cristo cumplió todos los mandamientos que su Padre le dio, andó en los mismos caminos de su Padre. Abraham es escogido para andar en los mismos caminos de Dios, pero no solamente él, sino también su familia. Y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que ha prometido. Si no permanecen en lo justo y lo recto, si no ponen en práctica el camino del Señor, la promesa no va a llegar a aquellos que no anden en la fe de nuestro padre Abraham. ¿Y cuál es la fe de nuestro padre Abraham? Que viviendo en una tierra extraña, ajena, idolátrica, donde se legislaba conforme a la maldad, como nosotros lo vemos ahora, como nuestras tierras, donde los políticos y los gobernantes legislan conforme a sus propios intereses, son corruptos, legislan en contra de las leyes de Dios. Y en nuestros países, cada uno son injustos con su compañero, con su amigo, con su familiar.
De ahí salió Abraham, creyendo que las legislaciones del Dios que lo estaba llamando eran legislaciones justas. Y él creyó que Dios le iba a entregar un país, una tierra, una nación donde se legislara con esas naciones, con esas leyes justas. Esa fue la promesa. ¿Cuál fue la promesa? Serás una nación grande. Génesis 12. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Pero ¿cómo no vamos a recibir la promesa de Abraham? Todos nosotros tenemos la promesa como creyentes. ¿Cómo no vamos a recibir la promesa cuando no nos mantenemos en el camino del Señor ni ponemos en práctica lo justo y lo recto? ¿Por qué? Porque a Abraham se le, porque a Abraham se le promete, serás de bendición. Pero ¿cómo se puede ser de bendición si no permanecemos en la legislación de Dios? No es la maldad de las naciones las que las hizo habitar en maldición. Y para eso vamos a ir a Deuteronomio 28, a Deuteronomio 28, versículo 25. Deuteronomio 28, versículo 25. A Abraham se le promete la bendición, se le promete ser una nación grande, una nación bendita. Pero ¿quiénes solamente pueden permanecer en la bendición de Abraham? Ya lo leímos en Génesis 18 y lo vamos a leer en Deuteronomio 28. En Deuteronomio 28, Moisés les está diciendo cuáles son las consecuencias de vivir conforme a la legislación de Dios, conforme a la Torá, conforme a la ley. Les está diciendo, si ustedes siguen los mandamientos de Dios, todas estas cosas buenas les van a acontecer. Pero si se rebelan, si se apartan, también les van a acontecer estas cosas. Y esa fracción se llama maldiciones de la desobediencia. Deuteronomio 28, voy a leer algunos versículos porque el capítulo es largo. 28, versículo 25. Dice que una de las maldiciones de la desobediencia es esta: Yahweh te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos subirás delante de ellos. Y serás Deuteronomio 28, 25. Y serás vejado. Pensé que lo había escrito mal. No sé qué es vejado. Y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Saltemos al versículo 32. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán, y desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días. Enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Versículo 36. Yahweh te llevará a ti y al rey que hubieras puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Versículo 45. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán, y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Yahweh tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó.
Entonces, cuando nosotros empezamos a leer el libro, por ejemplo, de los jueces, vemos que siempre dice, e Israel se apartó de Dios. Entonces, como Israel se apartó de Dios, se levantó tal nación en contra de Israel y los sometió, o los robaban, o los mataban, o les hacían esto, les hacían lo otro. Pero Israel clama a Dios. Entonces, se humillan delante de Dios y Dios levanta a tal juez. Y sigue el ciclo. Después de ese juez, después de que se levanta ese juez, rescata a Israel, juez como Débora, como Jefté, como Gedeón. Después de que ese juez los rescata de la mano de los enemigos, hubo paz durante 40 años, hubo paz durante 20 años, hubo paz así. Y cuando este juez muere, Israel otra vez se aparta de los mandamientos de Dios. Y viene entonces tal pueblo y los oprime. Entonces Israel clama a Dios y se arrepiente delante de Dios y les di y quitan de delante de ellos sus ídolos y Dios levanta entonces a otro juez y ese juez pelea en contra de los enemigos de Israel, los vence y hubo paz durante 40 años. Y otra vez lo mismo, y otra vez lo mismo. Si usted lee el libro de los jueces, es un libro que todo el tiempo está contando cómo Israel se prostituye con otros dioses, cómo Israel deja la legislación de Yahweh, sabiendo cuáles eran las consecuencias de ellos andar en maldición, de ellos andar en desobediencia, porque las consecuencias, la maldición de la ley, si no permanecen en estas cosas para hacerlas, vendrá sobre ustedes maldición. Y finalmente, ellos están en la tierra prometida, prostituyéndose con otros dioses, haciendo lo malo delante de Dios, no permaneciendo en su legislación. Y ya la gota que derrama la copa es cuando ellos se van de manera definitiva al exilio, que es cuando viene el rey de Babilonia sobre ellos. Y les pasan todas estas cosas que dice este libro y más. Y hay algo que me llamaba mucho la atención cuando yo estudiaba esto, porque dice el versículo 45, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán. Porque muchas veces uno dice, hay situaciones que uno vive porque uno sabe que hizo lo malo delante de los ojos de Dios, porque uno sabe que se equivocó. Y en medio de esas situaciones uno dice, yo quisiera irme corriendo de aquí, yo quisiera dejar todo, yo quisiera huir. Pero Yahweh dice, la respuesta no es huir, porque si no te arrepientes, si no te humillas para cambiar tu conducta, a donde sea que huyas, te va a perseguir la maldición. Te va a perseguir y te va a alcanzar hasta que perezcas. La respuesta no es huir. La respuesta es humillarte delante de Dios para que la maldición de la ley no te alcance y perezcas, como Israel. Cada vez que se humillaba delante de Dios, quitaba de en medio de él sus ídolos, pedía perdón, lloraba y se arrepentía con todo su corazón. Y Yahweh respondía. Ahí como diría el dicho, el truco no es otra vez volvernos a nuestros malos caminos cuando Yahweh venga en rescate de nosotros. Porque la maldición de la ley ha estado allí desde los tiempos de Moisés y todavía siguen vigentes las maldiciones de la ley. Muchas veces cuando el Nuevo Testamento habla de que Cristo nos libertó de la maldición de la ley, dicen, uy, claro, no es que la ley era una maldición, de lo que nos libertó Cristo. Como no leemos el Antiguo Testamento, no nos damos cuenta de que las legislaciones de Dios son justas, de que las legislaciones de Dios o las leyes de Dios nos traen paz, nos traen gozo, nos traen vida eterna, nos traen armonía, nos traen bien, abundancia, prosperidad,
Lo que nos trae la maldición es quebrantar la ley y a eso se le llama la maldición de la ley. El que haga la ley será bendito, el que la incumpla será maldito. Y por eso es que a Abraham se le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero ¿cómo vamos a recibir la bendición de ser la nación más grande, de ser una nación gigante de hijos de Abraham, si somos los malditos de la ley, los que estamos bajo la maldición de la ley por incumplirla? ¿Cómo vamos a ser parte del pueblo que Dios está levantando, cuyo padre es el padre de la fe, Abraham, y nos creemos hijos de Abraham por creer que Cristo existió, pero no andamos conforme a la legislación de Dios, sino que estamos bajo la maldición de la ley por quebrantarla, por no cumplirla? Y para esto vamos a Gálatas 3. Bueno, antes de ir, sí, vamos a Gálatas 3. Gálatas 3, capítulo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice así. Gálatas 3, 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Es decir, nosotros estábamos bajo maldición por incumplir la ley. Entonces, la maldición simplemente no se puede quitar por arte de magia. Alguien tiene que pagar ese precio. Cristo se hace maldición para que todo nuestro quebrantamiento de la ley pese sobre él y ya nosotros estemos libres de deuda, ya no tengamos, ya no pese sobre nosotros las maldiciones de la ley. Versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Entonces, si permanecemos quebrantando la ley, después de que Cristo nos redime de la maldición de la ley, si permanecemos quebrantándola, volveremos otra vez a estar en el mismo estado del principio, en la maldición de la ley. ¿Cómo vamos a heredar la bendición de nuestro padre Abraham si estamos bajo maldición porque no cumplimos la legislación del reino de Dios? ¿Cómo vamos a aspirar a una mejor tierra, a una tierra que Dios le ha prometido a nuestros antepasados, una tierra donde se cumple la justicia de Dios, donde no hay rencor, donde no hay asesinato, donde no hay robo, donde no hay mentira, donde no hay corrupción, donde hay misericordia, donde hay paz, donde hay paciencia, tolerancia? ¿Cómo vamos a aspirar a estar en ese lugar si no perdonamos? Si somos adúlteros, si somos fornicarios, si somos mentirosos, si idolatramos a nuestros hijos, a nuestros padres, a, a, a nuestra propia vida, a nuestras posesiones. ¿Cómo vamos a entrar al reino de Dios en maldición de la ley? No vamos a poder heredar bendición, no vamos a poder heredar la bendición de Abraham. Todos, absolutamente todos, quebrantamos la ley y quedamos reos de maldición, como lo dice ahí mismo Gálatas 3, 22. Gálatas 3, 22 dice así: mas la escritura lo encerró todo bajo pecado. Obviamente cuando se dice todo, no se habla de la propia justicia, ¿no? Se habla de lo malo. Dios hizo la legislación, su ley, porque es la ley no de Moisés, es de Dios,
dada a través de Moisés. Dios se la inventó, no se la inventó Moisés. Dios nos da su legislación para que nosotros sepamos qué es lo malo y qué es lo bueno. Y al Dios trazarnos una línea muy clara entre qué es lo malo y qué es lo bueno, como todos hemos pecado, todos quedamos sujetos en maldición, porque todo lo que nosotros hacíamos estaba bajo la parametrización de lo malo delante de Dios. Dice, más la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. ¿Por qué? Porque el que cree, como leíamos en Hebreos 11, escucha la voz de Dios que ahora es dada a través de la Biblia, en el tiempo de los antiguos, como en Noé, como en Moisés, como en Abraham. Ellos escuchaban el mandamiento de Dios y lo ponían en práctica y actuaban conforme a ese mandamiento. Ahora nosotros escuchamos la palabra de la misma boca de Dios a través de la Biblia y actuamos conforme a la Biblia nos dice que debemos actuar y nos santificamos porque creemos que Dios tiene una bendición y que los que están bajo maldición, bajo la maldición de la ley, no van a poder heredar esa bendición. Entonces, ¿quiénes son los malditos? Todos, todos. Absolutamente toda la humanidad quedó rea de la maldición de la ley por haberla quebrantado. Y el pueblo de Dios quedó disperso en medio de todas las naciones paganas, porque Israel pecó delante de Dios. Entonces, ¿qué vino para Israel por haber pecado? La maldición de la ley. Y la maldición de la ley también, ¿qué comprendía? Que ellos iban a ser dispersos entre todas las naciones de la tierra. Porque ¿cuál es el anhelo del pueblo de Dios? Una nación, una ciudad donde Dios sea el rey, donde Dios sea el legislador, donde Dios nos dirija, donde Dios haga justicia, donde todo sea perfecto conforme a la palabra de Dios. Y entonces Dios les dice a Israel, si ustedes se apartan de mis leyes, es porque ustedes quieren ser igual a las otras naciones. Ustedes no son dignos de estar en mi nación, en mi reino, donde yo soy rey y yo legislo y yo gobierno. Ustedes no son dignos de estar aquí. Váyanse con las naciones con las que ustedes se prostituyeron. Querían estar allá entre las naciones, los voy a dispersar. Y el clamor del pueblo de Dios es, ya no quiero esta injusticia. Ya no quiero este lugar. En las naciones la gente es mala, la gente es perversa, la gente no tiene temor de Dios. Anhelo una nación en la que Dios sea el legislador, en la que Él legisle con justicia. Anhelo ese lugar. Ese es el clamor del pueblo de Dios. Entonces, como ellos se prostituyeron delante de Dios, Dios los dispersa de entre todas las naciones. Yahweh los llamó una y otra vez al arrepentimiento. El pueblo al que se le había entregado la ley, quienes conocían la sabiduría de lo alto, con sus bendiciones y con sus maldiciones, se rehusó a arrepentirse. Es allí que viene el Mesías para restaurar a su pueblo, pero ellos no reciben su reinado ni persiguen la tierra que Dios le tenía preparada para retornar en bendición de la ley. Y en cambio, matan al Hijo. A partir de entonces, el evangelio es predicado entre los gentiles, entre las naciones. Y aún así como toda la tierra pecó en contra de Yahweh, los gentiles que pasan a ser injertados también están dispersos entre las naciones. Eso somos nosotros. Israel fue disperso, pero nosotros como pueblo de Dios también estamos en dispersión, regresando espiritualmente hacia el reino de Dios, porque vivimos conforme a la legislación de nuestro rey. Vivimos bajo la autoridad y el reinado de nuestro rey justo. Y no importa lo que digan las leyes en el lugar donde nosotros vivimos, si
van en contravía con la ley de Dios, nosotros vivimos conforme a la ley de nuestro Rey justo, aún viviendo en naciones extrañas. Y de esa manera, espiritualmente, estamos peregrinando, porque estamos siendo llamados a congregarnos a una tierra en la que Dios es arquitecto y constructor. Cuando escuchamos la voz del buen pastor y cumplimos sus mandamientos, estamos en el proceso del peregrinaje para ir hacia la tierra que Dios le prometió a nuestro antepasado Abraham. Haré de ti una nación grande y serás de bendición, y bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, y las naciones serán benditas en ti. ¿Por qué? Porque yo he escogido a Abraham para que su familia y sus hijos anden en el camino de Dios, siguiendo la justicia y la verdad. Dice, las naciones serán benditas, es decir, nosotros también hacemos parte de esa bendición de Abraham. Por eso es que dice, por eso es que dice, por eso es que está esta promesa en Jeremías 16, 14 al 15. Vamos a Jeremías 16, 14 al 15. Jeremías 16, 14 al 15 dice así: por eso, afirma el Señor, vienen días en que ya no se dirá, por la vida de Yahweh, que hizo salir a los israelitas de la tierra de Egipto. Dice Jeremías, vienen días en que ya no se dirá, porque Israel salió para la tierra de Canaán, que era la tierra que Dios había prometido aquí como sombra de la que recibiremos permanentemente. Pero ya no se dirá más por la vida del Señor que lo sacó de Egipto, sino por la vida del Señor Yahweh, que hizo salir a los israelitas de la tierra del norte y de todas las partes donde los había expulsado. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros estamos en los confines de la tierra, dispersados, anhelando nuestra patria celestial en donde se cumplen las leyes de Dios? Porque todos a una pecamos. Dice, por la vida del Señor Yahweh, que hizo salir a los israelitas de la tierra del norte y de todos los países a donde los había expulsado. Yo los haré volver a su tierra, la que antes di a sus antepasados. Yo los haré volver a su tierra. ¿Cuál? La ciudad de la que Dios es arquitecto, la que nuestros antepasados no recibieron, la saludaron, la que vamos a hacer juntamente, vamos a recibir todos, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con todos estos padres de la fe, vamos a recibirlos todos juntamente, porque estamos siendo llamados del norte y de todas las naciones para ir a congregarnos a nuestra nación, de la que nosotros somos verdaderamente, nuestra ciudadanía que está en el cielo. Aquí dice Zacarías 10, vamos a Zacarías 10. Zacarías 10, versículo 8. Versículo 8 al 10, al 10a, puse aquí. Zacarías 10, 8, 10. Yo los llamaré con un silbido y los reuniré porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes, bien que los esparciré entre los pueblos, aún en lejanos países se bien que los esparciré entre los pueblos, aún en lejanos países se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán
porque yo los traeré de la tierra de Egipto. Esto es una profecía, dice, aún en lejanos países se acordarán de mí. Nosotros, en cualquier lugar del mundo donde estamos acordándonos como el hijo pródigo, volviendo en sí. En la casa de mi padre yo no pasaba ningún trabajo y ahora ni siquiera aquí soy digno de alimentar a los cerdos. ¿Cuál era la solución del hijo pródigo? Irse a otra ciudad donde le pagaran mejor, donde le dieran mejor alimentación, o volverse arrepentido a la casa de su padre. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el padre, allá en esa nación donde él se acordó lejana, en esa nación pagana, el hijo empieza a devolverse con una actitud de humillación y el padre lo restaura completamente, aunque el hijo pródigo malgastó todo lo que tenía. Dice, los esparciré entre los pueblos, estamos esparcidos completamente. Todos los que aman el nombre de Yahweh están esparcidos en todas las naciones de la tierra. Y muchas veces nos sentimos un poco solos en donde estamos, pero estamos regresando, donde sea donde nosotros estemos esparcidos, retornando hacia esa tierra. Porque allá, en esa nación donde estamos, como dice la profecía, se acordarán de mí y vendrán con sus hijos y volverán, porque yo los traeré de la tierra de Egipto. ¿De dónde el Señor nos ha sacado? Del Egipto espiritual. La promesa de Dios siempre fue una patria, pero no cualquier patria, una nación que cumpliera su legislación, una nación en la que Yahweh gobernara y lo hiciera con justicia. Pero Israel como pueblo no fue esa nación. Entonces en maldición fueron dispersados a todos los rincones de la tierra, pues si querían vivir como las demás naciones, la ley no los cobijaba más en bendición. Los expulsó de la tierra simbólica que Dios les entregó, porque nadie puede vivir en la ciudad que Dios gobierna si no se somete a la legislación del rey. Ahora todo el pueblo de Dios, Kehilá en hebreo y en griego, eclesía, eso quiere decir el pueblo de Dios, la iglesia, se someten al legislador, a la legislación del rey. Todos ellos serán traídos de todos los confines de la tierra. Vamos ya para ir finalizando a Jeremías capítulo 16 del 14 al 15. Bueno, ese ya lo leí, Jeremías 16, 14 al 15. Entonces, es importante que nosotros entendamos que si queremos vivir en la fe de nuestro padre Abraham, debemos actuar conforme a la fe de todos estos hombres de Hebreos 11. Esta fe que ellos tuvieron, esta fe de Noé, que en verdad no sabía qué era lo que iba a pasar, pero que Dios le habla a él y él actúa conforme a la palabra que Dios le da y Dios le rescata a él y a su familia. Y conforme a la fe de todos los demás, nosotros en este momento no hemos visto el juicio de Dios. No tenemos que ver el juicio de Dios para creerlo. En el momento que venga el juicio de Dios, ya no va a haber más oportunidad, porque de esa manera lo podemos ver en la antigüedad. Cuando vino el juicio en Sodoma y Gomorra ya no hubo más oportunidad. Cuando vino el juicio en el tiempo de Noé ya no hubo más oportunidad. Tenemos que andar en la fe de nuestro padre Abraham, que anheló esa morada, esa ciudad, esa nación que Dios le quería entregar aun cuando no tenía hijos. Anheló un país donde él pudiera habitar y vivir conforme a la soberanía de Dios, conforme a la voluntad del Dios que lo había llamado. Lo soñó, lo anheló, Dios se lo entregó, aunque todavía no se ha completado la promesa.
Y todos los que quieran vivir en la bendición de nuestro padre Abraham y en la promesa de bendición de nuestro padre Abraham deben estar bajo la bendición de la ley. Nadie, ningún incrédulo, ningún fornicario, ningún mentiroso, ningún idólatra, ninguno que quebranta la ley va a heredar la bendición del reino de Dios. Por eso es que Dios está sacando, llamándonos de todos los confines de la tierra, a todos aquellos que escuchan la voz del pastor y dicen, sí, yo creo esa palabra, yo creo que Dios va a traer salvación y va a redimir a una nación que Él está creando para sí, una nación que cumpla sus decretos, una nación que cumpla sus leyes, una nación que vive en justicia. Y como yo lo creo, yo voy a vivir en justicia cada día de mi vida, porque soy extranjero de este mundo lleno de corrupción, de pecado, de injusticia, de maldad, y clamo dentro de mí por esa ciudad que Dios ha preparado para los que le aman. Clamo como Job, que afligía su alma justa al ver las actitudes de los incrédulos. Clamo para que Él me rescate. Clamo porque ya vivo conforme a su legislación y me duele ver lo que la gente injusta hace, porque lo creo como nuestro padre Abraham. Esa debe ser nuestra fe, la fe que tuvieron todos esos hombres de fe de Hebreos 11. En esa fe debemos vivir. Este mundo no tiene parte con nosotros, no es nuestra herencia. Nuestra legislación en la que nosotros vivimos, la ley que nosotros tenemos, es una ley perfecta. No tiene nada que ver con este mundo, no es de este mundo. Y la tierra y la ciudad que Dios, que es el arquitecto de esa tierra, nos ha prometido, tampoco es de este mundo, pero Dios nos rescatará y Dios traerá justicia también y juicio a todos los que teniendo la misma oportunidad que usted y yo tenemos de volverse no creyeron, no andaron en fe. Bueno, amados hermanos, que esta palabra sea una palabra, sí, de confrontación, de exhortación, pero también una palabra de esperanza y de consuelo, que en medio de todos estos tiempos tan difíciles, que en medio de tanta maldad, tanta incertidumbre, que en medio de tanto dolor y tanta injusticia, sabemos que nos aguarda una herencia eterna que se ha prometido desde la antigüedad a nuestros padres, a nuestros antepasados, y que nosotros estamos esperando que Dios nos redima. Cuando nos arrebate para sí mismo, nos va a congregar a una sola. Ustedes y yo, que estamos por aquí tan lejos los unos de los otros, nos va a congregar a una sola y de todos nosotros va a ser una sola nación y en toda esa nación va a regir completamente las leyes de Dios. Y para nosotros, los que ya las cumplimos, va a ser un deleite. No vamos a decir, ay, aquí porque se cumple Shabbat, ay, no, aquí porque se festejan las leyes de Dios, a mí eso no me gusta. No, vamos a vivir todos en un país que Dios ha creado para los que le aman. Bendiciones, hermanos, esfuércense y sean muy valientes Gracias, Marilyn. para santificarse en estos tiempos. Shalom.